Se escuchan, observan, están llegando. En el aire, Radionauta. Nave principal con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo. Radionauta. Voy a ver si está todo en orden. A ver los controles. ¿Qué estoy viendo en pantalla? Capitana, por favor, baje los pies de la mesa. Esto es una nave seria. Ay, pero yo me estoy instruyendo. Me estoy alfabetizando. Si me instruyo, porque me instruyo. Si no me instruyo, bueno, estoy con el bueno. celular todo el tiempo. Bueno, está bien, Ahora está bien. estoy leyendo. Está bien que lea, está bien, pero los pies, ¿qué está haciendo? Mire dónde tiene los pies. Ay, No, ¿sabe lo no que puede cuesta ser así. esto? ¿Sabe lo que le va a costar? Está Ay. bien que lea, pero bueno. Sigo leyendo. Usted Ubíquese. ocúpese del timón. Esto es una nave seria. Sabemos bien que nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón. ¿Pero usted qué es? ¿Yo? Sí. Soy docente, madre, argentina. Me estoy tratando de cultivar. Bueno, está bien. Como la leche cultivada, ¿se acuerdan? Bueno, veo que está capacitada entonces para afrontar varios frentes. Exactamente. Las docentes podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y A estamos en todo. Entonces a viajar por la educación y quienes enseñan. Ya vamos. Estás escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Centro de copiado Blue. Impresiones, fotocopias, anillados y más. Avenida Alto Laguirre 235, Tapiales. WhatsApp 113 226 1163. De lunes a sábado. Instagram Centro de copiado Blue Tapiales. Regalá vida, regalá plantas, cactus y suculentas. Que Pachamama Vivero, tu mejor regalo. En Instagram, Que Pachamama Vivero, y encontrarás todas las novedades. Que Pachamama Vivero. Si estás buscando las mejores remeras y los mejores buzos, búscalos en Subley. Tienen diseños únicos y exclusivos que te van a encantar. Encontralos en Instagram como @subley.10 o manda un WhatsApp al 116 820 3723. 116 820 3723. Subley. En el corazón de Mataderos, Maktub, arte y deco. Los diseños más lindos están en Maktub. Cuadros, cerámicas, lámparas de sal, figuras en resina, sahumerios, cestería, mantas. ¿Dónde? En Avenida Lisandro de la Torre 2393. Mataderos. Instagram. Arte, Maktub y Deco. Taller integral de expresión vocal Voz y tu voz. Un espacio para descubrir y explorar todas las posibilidades de tu voz. Las profesoras Silvia Lamperti y Cecilia Prepotente te invitan al taller Voz y tu voz. Sede Liniers, Mataderos, Tapiales. Contactos al Instagram, @prepomúsica, @musicalisandro. Te invitamos al taller Voz y tu voz, porque tu voz sos vos.
Horacio José Azar, masajes antiestrés, cráneo facial, reflexología, digitopuntura, descontracturante, sensopercepción. Reserva tu masaje 113 146 68 74. Horacio José Azar, Instagram Azar Horacio José. La vida tiene un modo maravilloso de guiarte al camino correcto. Espacio holístico Adra Yoga, prácticas presenciales y online. Reiki, yoga, flores de Bach, Shaumbra, danza terapia. Espacio holístico Adra Yoga, Almirante Brown, 2777. Lomas del Mirador. Comunicate al 116-357-5320. Instagram Andrea Viviana Amil. Adra Yoga, todo lo que buscas está dentro tuyo. Seguí escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo. Atento radionautas. Los equipos detectan señal televisiva. Otra vez, a viajar en el tiempo. Vamos, por favor, antes de entrar en tema, ¿trajo algunos útiles escolares? Eso sí, A ver. todo. Me lo tenía guardado mi viejita de cuando iba a segundo superior. Y después dejé de ir porque lo tuve que ayudar a mi papá. Tuve que ir a laburar con mi papá que trabajaba en el taller, mecánico, en el torno. Matricero, Sí. era mi viejo. A ver qué útiles trajo. Acá tengo todo. La caja, los útiles. La lapicera con la pluma cucharita. Lápiz, pinturita. Goma de borrar. Para tinta y para coso, para lápiz. Tengo el limpiapluma. Es una servilleta. No tenía nada, se me perdió el limpiapluma que tenía, mire. Tengo tintero. Está bien, guarde todo eso, guarde. Cuaderno. Está bien, guarde. Todo de aquella época, de Sí, cuando ya me he dado cuenta que... terminé el segundo superior. Mire, vamos a hacer una cosa. Como veo que usted sabe leer y escribir, Sí. vamos a ir corrigiendo los errores gramaticales a medida que se vayan produciendo. ¿De acuerdo? Ahora, haga una cosa. Guarde eso pronto, por favor. No, lo que pasa es que... Antes entraba, ahora no. Guarde todo eso y pase al frente, por favor, y escriba una oración cualquiera. Deje eso. No, porque... Pase al frente. ¿Pizarrón? Escriba una oración cualquiera. que escriba acá. Cualquier oración que se le ocurra a usted. Menos mal. Perdón, le quería preguntar, ¿viva va con B de vaca corta o B de vaca larga? Estás escuchando Radionautas con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo en la 1480. Ahí lo escuchábamos a Minguito, capitana. Qué lindo, Altavista. ¿De qué año es este programa? Esto es de mediados de los 80, principios de los 90. Porque menciona esa cartuchera llena de pluma cucharita. Eso yo no lo conocí. No, yo tampoco, pero Minguito sí, es el prototipo del amigo. Nuestro gran amigo Minguito, el eterno amigo. Y ahí estaba con el profe... El profesor, me acuerdo, Claro. cómo le enseña. ¿B de vaca corta o B de vaca larga? La Está- pregunta. ahí estaba luchando, ¿no? Pobre Mingo ahí que le costaba lo que es estar en un aula
el aula no era tal vez el lugar de Minguito, pero era puro corazón. Claro que sí. Como decía la canción, tal vez bastantes faltas ortográficas, pero 10 en amistad. Mira, creo que es lo primordial eso. ¿Quién no ha tenido amigos así? Salí muchas veces mejor amiga, voy a decir, modesta parte. No mejor alumna, pero mejor amiga sí, la votaban los compañeros. Pues eso es muy, muy bueno. Eso es lindo, eso lo De hecho, recuerdo. hace poco dijo Lionel Messi, Lionel También, Messi, Lío, sí, dijo que no quería ser recordado como un buen jugador, sino como una buena persona. como una buena persona. Bueno, de ahí está, ¿no? Todos queremos eso. El hecho de la educación. Hoy estamos hablando de la educación porque en un par de días, el 11 de Exacto. septiembre, estamos recordando, conmemorando sería, ¿no? Conmemorando, Ojalá exacto. sería muy bueno celebrar Sería muy lindo. el Día del Maestro, de la docente, de las maestras, pero me parece que los docentes no tienen mucho para celebrar. No, nosotros sabemos que igualmente en cada institución, al menos en la que estamos trabajando las maestras de nivel inicial, nos están preparando algo lindo. Muy bien. Para agasajarnos y para homenajearnos también. No quiere contar nada, obviamente, porque si no se pierde la... No, se porque pierde la aparte no sorpresa. sé nada, ojo. No sé porque también soy docente y estoy del otro lado. Bueno, la cuestión que la docencia es importante, siempre lo fue, y hoy más que nunca. Pero hay una diferencia entre lo que es la escuela y lo que es la educación. La educación en... perdón, está... Me parece Y que hace 2 semanitas, ha no sé estado- si recuerdan el último viaje. ha estado fuera de la nave con bastante... Sí, humedad, calor, remera de manga corta, tiene pullover. su agua especial, su agua espacial. espacial. Ahí está, bien. Si no, Si no tendría que tomarla, así es, ¿no? Así y a viene. ver el efecto. Pero no se puede hacer el No, efecto. guarda con la gravedad. Bueno, ahí está, perfecto, ahí está. La gravedad es la mía. Ahora tenemos, no, en la nave sí hay Usted gravedad. siga, mientras yo toso. En la nave sí tenemos gravedad. Sí, Es grave lo nuestro. grave. Se dieron cuenta todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, sigamos con esta Con idea la de la educación. educación. Pero, a ver, la diferencia entre lo que es la educación y lo que es la escuela como ámbito educativo. Muchas de las cosas que entendemos como educación sería muy bueno ya tenerlas incorporadas desde nuestra casa. Exacto. Tal Es vez- el primer contacto que tienen los niños es su familia. Tal vez nuestra generación o aquellos que tienen una edad cercana a la nuestra haya sido de las últimas donde las familias priorizaban la educación del hogar, donde bueno, la escuela era un espacio donde se aprendía materias, a sociabilizar, pero la escuela con el paso de las décadas se fue convirtiendo en un lugar de contención, incluso también del lugar para poder comer. ¿Está bien, capitana? Si no hacemos un alto, ¿eh? Con algo asistencial. Bueno, ¿está bien? Si no, ¿no? hacemos un alto. Sí, ahora voy a ir igual a buscar un caramelo especial Bueno. y espacial. Y lamentablemente la escuela se convirtió en un lugar para ir a almorzar, ir a merendar, en algunos casos hasta cenar o llevarse alguna viandita. Y eso no tiene que ver con la prioridad educativa, Claro sino que con no. la contención y problemáticas sociales que han crecido porque las Necesidades, Sí, además, ¿no? además las Las necesidades de las familias. Sí, las políticas económicas han hecho que el trabajador medio y los estudiantes no puedan desarrollarse como realmente tienen que hacerlo. Como las familias buscan una escuela de doble jornada, ¿no? Para tener este almuerzo, esta vianda, como vos decís, o el desayuno y la merienda. Digo porque, Aunque hoy hay mucha deserción también. y por supuesto, Eso nos llama la atención. digo porque mi generación, sí, yo soy hijo de obreros y no sobraba, todo lo contrario, pero cualquier obrero, cualquier empleado de alguna fábrica podía poder comprar comida. Claro. Era accesible. Yo recuerdo la en mi- buena alimentación era accesible. Claro, recuerdo en mi escuela primaria que uno tenía el desayuno y la merienda con el vasito
que enviaba esta empresa de leche muy conocida, Sí. y había chicos con necesidades o con muchos hermanos que se llevaban esos vasitos, los que sobraban, iban a la copa de leche, como se llamaba, y ya tenían preparadas las chicas, las camareras, esas viandas, el extra que le decían las maestras, que fueran a buscar sus vasitos de leche del día, claramente, y su pancito también, o su factura. Claro, pero por suerte muchos de nosotros no teníamos esa necesidad imperiosa de ese desayuno o la merienda, porque por suerte nuestros viejos laburaban y Claro, y nos les daban alcanzaba. lo básico y lo bueno, o sea, estaba bien Lo alimentado. bueno, ¿no? Porque Íbamos hoy se a ju- gasta en lo que no es tan bueno. Claro, íbamos a jugar y aprender, sí, aprender jugando. Aprender En realidad, jugando. la primaria estoy hablando. Exacto. Bueno, el secundario ya era otra cosa, otro tiempo. Creo que ya agarramos la década del 90 y ahí vino una especie de deterioro a nivel educativo y los maestros entraron en conflictos importantes. De hecho, Exacto. estaba la famosa carpa docente, estamos hablando de la década del 90, pero no nos vamos a ir al punto totalmente político, Claro. sino decir que recién escuchábamos a Minguito con su lucha por poder escribir y el profesor y el maestro que le salían caras verdes cada vez que Minguito hablaba. Y su goma de tinta y lápiz. Y la historia en esto que llamamos Argentina, ¿no? Que en realidad tanto en mayo como en algunos en julio siempre recordamos aquellas gestas primeras de los comienzos de la patria, Claro, claro. que siglos antes, en realidad, nuestra población, la población colonial, y no vamos a ir muy lejos, porque si hablamos de 1600, 1700, las primeras formas educativas eran las misiones jesuíticas. Ujú. Exacto, sí, Eh, Justamente uno de los formados en esta idea educativa jesuítica fue el propio San Martín. sí. Mira. En Yapeyú había se crea en esos tiempos como una especie de centro de educación musical, una especie de conservatorio que se extendió en todo el Río de la Plata. Es decir, se iba un poco más allá de la Claro. educación formal, que eran textos en algunos casos religiosos, sino que se aprendía cultura, música, artes, y los primeros que empezaron a ejercer desde ese lugar fueron los jesuitas. Los jesuitas. Ujú. Los jesuitas. Lugares como Córdoba, ya mencioné Yapeyú, Sí. lo que es la región de Misiones, hay algunas ruinas, y esas fueron nuestras primeras formas de aprendizaje, De aprender, pero en realidad era para aquellas familias que disponían de dinero Ujú. y para los que se volcaban a la religión. Los Exacto. campesinos, los primeros pobladores, eran analfabetos, Ujú. totalmente, Claro. totalmente. No sabían ni leer ni escribir. Y además porque no se difundían cosas. Cuando llega ya en tiempos de revolución y de independencia, empiezan a circular las gacetas, algunos panfletos que tenían que ver con lo revolucionario, con lo Claro. informativo, y ahí el mismo interés de la gente, qué es lo que Ujú. dice. Y si no se reunían, ¿no? En la casa de alguno que sabía leer, que Bueno, así como, estaba alfabetizado. como hoy podemos reunirnos en la casa de aquel que tiene Claro, claro. tal o cual, a ver, en algún tiempo no tan lejano era el cable para ver algún partido, hoy sería tal vez algún programa o algún... Sí. O algún la est- consola de algún algún juego, ¿no? streaming Ujú. X para juntarse todos y ver eso. Bueno, antes también en otro tiempo era juntarse a escuchar la radio. Bueno, Compartían lectura, música, ¿no? El que en aquellos sabía. tiempos de independencia se juntaban para escuchar Para compartir. esa lectura de aquellos panfletos revolucionarios, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pero claro, muchos se quedaban a medio entender, y ahí empieza realmente cuando ya había un concepto de idea nacional o empezar a movernos por cuenta propia, aunque los comercios y los negocios siempre no estaban 100% dirigidos a la Ujú. propia población, y ya había los primeros signos de corrupción y Mira, obviamente. ¿desde qué año estás hablando? Y bueno, ya desde
incluso ya desde 1810 en adelante, cuando empiezan a las verdaderas discusiones de lo que se quiere como país. Bueno, todo lo que se sigue discutiendo ahora, Qué bárbaro, y ¿no? que hoy a la Hasta mañana, nuestros días. hoy por la mañana nos taladraron la cabeza de un lado y del otro. Y Bueno, seguirán. y eso persiste, y en aquel tiempo, bueno, dentro de esa pelota histórica, se empiezan a trazar las ideas de, bueno, porque además la influencia de un mundo que estaba empezando a leer Claramente. y a circular las informaciones, y además el mismo pueblo tenía que estar enterado. Claro, qué mejor que un pueblo instruido, ¿no? Que Claro. eso es lo que no quieren. Claro, pero la instrucción, pero también para poder conocer lo que se difundía. Claro. Y, Poder discernir, poder pensar, poder elegir. y porque ya había textos que hablaban de la educación, del aprendizaje, y un mundo que exigía que se empezase a leer, Ujú. se empezase a leer. Bueno, ahí empiezan las primeras escuelas o lugares de formación, las universidades de acceso también limitados, y ya en la época de Rosas ya empiezan a formalizarse lo que son las escuelas y el sistema educativo nacional que se consolida ya con un Estado nacional después de 1852 y 1850, y ahí empieza, sin ser puntualmente poner una fecha, casi en la segunda mitad del siglo XIX, llegando al siglo, Ujú. a fines del siglo XIX, con una ley que fue la fundamental, ya en tiempos de Roca. Bueno, y toda una formación entre lo que es la escuela pública, el segundo nivel y ya un tercer nivel universitario. Y además de escuelas donde se aprendían el propio desarrollo cultural de la época, la literatura, artes plásticas, lo que es la Claro. música, la filosofía, bueno, todas esas ciencias que empezaban a hacer pie en las zonas urbanas en un principio, ¿sí? Y lo que hoy conocemos como la escuela como tal. Claro, mira, yo estoy acá mientras vos hablas y prestándote mucha atención, dice, desde 1967, las celebraciones anuales del Día Internacional de la Alfabetización se ha llevado a cabo un 8 de septiembre, un día como hoy, en todo el mundo para recordar a los responsables de formular políticas profesionales y al público en general la importancia crítica de la alfabetización para crear una sociedad alfabetizada, justa, pacífica y sostenible. Bueno, ¿Qué nos está pasando? Claro, todo lo que estamos ¿Qué hablando, estaríamos fallando? todo lo que estamos hablando es desde el punto de vista normativo, ideal. Sí, los Después, ideales. La puesta en práctica es ¿Qué otra. aspiramos? Desde de las leyes, de hecho, la ley 1420 de 1884 que dice que se establece la educación primaria, gratuita, laica, obligatoria, Exacto. es lo que sería el sistema moderno, Ujú. ¿no? Pero claro, tantos conflictos, los programas contradictorios, no hay como una especie de unicidad a nivel nacional. De hecho, en provincia de Buenos Aires tienen como una especie de programa distinto a lo que es Ujú, Cava. Sí, sí. De hecho, se estudia en el secundario, hay hasta sexto año Sexto año. en provincia, sí. y en Cava hasta quinto, lo que muchos de nosotros hicimos. Claro, claro. Bueno, es decir, no hay una unicidad, un mismo criterio. Creo que los niveles también están establecidos y las formas de acuerdo a lo que son las ciudades distintos a los pueblos. Sí, también. El nivel tal vez sea inferior al en las zonas de pueblos. Pero con el paso de los años, los docentes que se han formado han tenido que chocarse con
problemáticas de fondo. Y por eso dicen, ¿no? La lucha docente no merma, no cesa nunca. Claro, que va más allá del mismo, hasta del mismo sistema. Claro, en el mismo, exacto, del nivel inicial a la primaria, lo que es la articulación, tiene mucha diferencia. Entonces uno dice cómo, y cada año cambia, ¿no? Ahora los niños de nivel inicial deben salir leyendo y escribiendo. Antes nos decían, no primaricen el nivel inicial, no es necesario. Para eso está la escuela, la educación primaria. El primer ciclo al menos, que era, bueno, que es primero, segundo y tercer grado. Entonces uno como docente también está en el medio, en ese tirar para un lado. ¿Cómo se hace? Si cada niño también, como decías anteriormente, tiene que venir ya con una base desde casa. No estoy hablando de la lectura ni la escritura en sí, sino de los valores, los hábitos, y llegan al nivel inicial sin tener muchos hábitos, como sentarte en una silla para comer. Claro, lo básico, lo básico. Lo que no habría que ni decirle nada. No, y cuando entrevistas a la familia te dicen, no, porque él por ahí, para que coma yo lo sigo por el patio, le doy abajo de la mesa, y uno se queda, entonces es empezar de cero, con ese niño, que no tenemos uno por sala, tenemos 20 o más. Pienso que hoy el país se debate otras cosas que nada tiene que ver con la educación. Lamentablemente. Por eso la educación es importantísima, trazar un verdadero programa a lo que realmente se quiere como país. Si hay una confusión a nivel todo el territorio es porque no hay un proyecto de país. Evidentemente no lo hay. Indudablemente no. Cada uno que se salve como pueda, que cada familia traiga su historia y que se las rebusque de aquí en más, y que los docentes traten de hacer lo que puedan. Ni hablar de hablar de inclusión, Ahora, de inclusión y sí. bueno. Ahora bien, del tema de cómo están remunerados, cómo están pagos, eso se puede discutir. Todo trabajador necesita un sueldo acorde también a su época, a su esfuerzo, a su viaje, a lo que sea. Creo que no está acomodado ni por asomo a eso, pero prácticamente en todos los gremios o trabajos, incluso aquellos que trabajan de manera independiente, todos estamos pasando problemas serios económicos, Claro que sí. de acuerdo a lo que uno desarrolla. Tendríamos que estar mucho mejor. Pero volviendo al tema de la educación en sí, creo que hemos retrocedido enormemente en los últimos años, por lo menos de lo que yo tengo memoria. Hoy se priorizan otras cosas, tal vez en la escuela. Lo que se hace a nivel inicial y primaria, hasta digo, los felicito enormemente a los docentes porque hacen... La verdad que sí. En algunos casos, en algunos pueblos hacen patria, porque conozco docentes que sí. Hasta que van en un autito muy modesto, no es que van los que van a caballo tal vez sean algunos mismos alumnos, Sí. pero algunos docentes, Las bueno, escuelas rurales. o claro. van o ven cómo acercarse a la escuela, que está a distancia en algún auto de algún conocido, o viajan medio de prestado, pero van. Algunos juntan su platita para comprarse algo modesto y poder movilizarse, pero nada que tenga que ver con lo exagerado. Pienso que en los pueblos hasta es para el maestro se le facilita, porque los chicos son un poquito más tranquilos, podemos decir, tal vez estamos depende. hablando de los pueblos, las zonas rurales, ¿no? Todo depende, sí. Creo que hay no hay tanto nervio como en las zonas urbanas. Tanto estímulo externo. Todavía, ¿no? Todavía. Esperemos Depende que qué nunca lugar. llegue lo peor de Buenos Aires, que no llegue a los pueblos. Pero el docente tiene que ser respetado. Hay una falta total de respeto de los padres hacia los docentes. Lo que para nuestros padres hablarle a un maestro era hablarle a algo superior, ni es hablar. decir, siempre de usted, había como una distancia, un respeto. Además, mirá, si nosotros le íbamos a contestar a una maestra, era impensado. No, claramente sería... no estamos generalizando, pero Sí. se ve mucho. Claro, por ahí venimos de una generación donde había otro respeto también en la calle, otro tiempo y también otro sistema de gobierno para nada feliz también, ¿eh? Claro. Porque muchos de No nosotros es el- como que empezamos la historia en la dictadura y después vino la democracia, así que no era también. desde el punto de vista
sistema político era También lo tiempos más oscuro. muy pero, difíciles, sí. pero creo que muchos de nuestros viejos, que como en mi caso, que venían del campo, respetaban al maestro, al profesor, como algo superior. Hoy no, hoy una gran parte de los padres es como que desafían al maestro o al profesor diciéndole qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en esa pobreza en la que nos hasta acostumbramos, la educación de nuestro país va en decadencia. Pero por suerte hay excepciones. Muchos chicos que hacen su escuela primaria y secundaria, se reciben en alguna universidad, desarrollan alguna ciencia, son reconocidos en el mundo. Muchos, sin ser reconocidos, se vuelcan a la educación, dan clases. Muchos apuestan a seguir fomentando claro, la educación pública, sí, tan señalada hace sí, hace un año, por ejemplo, señalada como uno de los males del país, como si la educación o todo lo público fuera la causa de los problemas claro, económicos argentinos. Una pérdida, claro. Que no lo es, al contrario. Al contrario. Hay que agradecer a que incluso en 1880 gobiernos como el de Roca, personas tan cuestionadas por su forma y su accionar, sin embargo, en aquel tiempo se formaliza y se establece la educación que hoy conocemos como gratuita y primaria y obligatoria. Lo han hecho incluso personas cuestionadas a nivel político y a nivel cómo actuaron en su tiempo. Sin embargo, incluso el propio Sarmiento, que fue el del impulso estatal. Claro, claro. Bueno, también uno puede cuestionar su pensamiento en base a lo que ha escrito. Cuestionable. Pero fueron los que impulsaron lo que hoy conocemos como escuela gratuita o la educación pública. Pública, para todos. Entonces, si esos que están cuestionados ya priorizaban o proponían una educación bajo esta forma, hoy que se la cuestiona a lo público como mal nacional e histórico, bueno, evidentemente todo ese cuento ya está cayendo, es una farsa. Lo que sí, aquellos que proponen otra política, cuando ganan el espacio y tienen que ejecutar y tienen que realmente renovar las fuerzas de la educación pública, que lo hagan de verdad. Exacto. Que no utilicen también el vericueto discursivo para volver a la escena política y después olvidarse. Sí, no es más de lo mismo. Y jugar Exacto. siempre para las elecciones. No, la educación tiene que ser todos los días. Exacto. La inversión educativa tiene que ser prioridad con un proyecto de país a mediano plazo. Nadie está pidiendo a 100 años, ¿no? En un corto o mediano plazo. Dar cuenta que la educación y su estructura, incluso escuela, la llamada escuela, y en un principio es una forma de solucionar problemas de fondo, sin dudas. Sí, sin totalmente. dudas. Pero un principio, una forma, no es la solución total. Claro que no. Las problemáticas sociales de fondo necesitan de todas las áreas posibles, no solo de la escuela. No podemos pedirle a un maestro que pulverice la indigencia, la delincuencia, la droga, es decir, tanta responsabilidad no. Claro que no. Tanta responsabilidad Claro que no. Hay otros actores que tienen que ponerse los pantalones de verdad, argentinos de verdad, y solucionar estas problemáticas que son gravísimas y que afectan a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Entonces hay muchísimo por hacer. Prácticamente hasta diría otra vez hacer todo de nuevo, porque se ha retrocedido. Afecta hasta en muchos casos, discúlpame que te interrumpa, hasta la salud docente, porque con todo esto que vos estás mencionando, maestros y maestras a diario hacemos, yo diría que magia, con esta falta de insumos, de respeto, que vuelvo a aclarar, no estamos generalizando, Sí. pero en muchos casos nos sentimos muy desprotegidos
frente al aula. Claro, y lo no hacemos con una vocación absoluta. Estamos dando casos que son estadísticos, que tienen que ver con una actualidad, pero no significa que todos los docentes han tenido agresiones por parte de Por maestros. supuesto que no. Pero sí, en base a la estadística, hay un problema importante. Por ahí no nos pasa a nosotros en nuestra, Sí. pero sí escuchamos que en otras instituciones y quizás la conducción respondió o no respondió, o dio la espalda o dejó al maestro. Hay de todo, ¿no? Como se dice en la viña del Señor, pero que hacemos magia, como dijiste hace un rato, que con poco hacemos, yo diría que más de lo que deberíamos, y lo hacemos con todo el corazón. Bueno, esto lo queremos decir teniendo en cuenta de que si podemos dejar algo, algún aporte, es que respetemos a nuestros docentes, a nuestros maestros. Después la estructura gremial, sindical, se encargará de responderles a lo que es los sueldos y todo lo que tenga que ver con las obras sociales. Es otro terreno. Y a nivel gobierno, bueno, obviamente que es una prioridad la educación para un país de verdad. Sí, totalmente. Y si la educación pública es una estructura, una forma que ha hecho que tengamos premios Nobel y un montón de argentinos reconocidos en el mundo por lo que han estudiado en escuela pública, seguir en este camino. Porque de hecho incluso las potencias capitalistas y todo, desde el lugar del Estado, invierten en lo educacional. Por ejemplo, Estados Unidos, la parte estatal, invierte en educación, incluso en universidades, que después muchos practican deportes, incluso las famosas universidades de que se juegan al básquet y todas esas cosas, comienzan con recursos públicos. Es una inversión, no es Claro, pérdida. No es pérdida nunca. Por supuesto. Un pueblo educado. Y si podemos, por eso tiene que ver con lo estructural, pero desde un lugar de la comunicación, a quienes están escuchando, nos están viendo, respetemos a los docentes, respetemos, porque ir todos los días a trabajar, dejar al cuidado un hijo, algún familiar, a una persona que se ha preparado, es importante. Y generar un caldo de violencia o de mala educación sobre algo que uno entiende es ir a educarse, bueno, es un retroceso enorme. Pero todo todo comienza con el respeto al docente. Después los mismos docentes o la misma escuela detectarán si hay un maestro o maestra que no hace bien lo suyo. Exacto, que también. Bueno, pero no puede el ciudadano o los padres o los famosos tutores o encargados, como eran antes, de los chicos, no tienen derecho a faltar respeto a los docentes, y después no pidamos un país mejor o una escuela mejor. Me parece que, por más que a esta altura todos fuimos a la escuela. Todos los que están hoy en el poder, Y- el primer contacto que tuvieron después de sus padres fueron con una maestra o un maestro. Y todos sabemos ya a esta altura qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya el analfabetismo absoluto no existe en nuestro país, pero tal vez no haya analfabetos, pero mucho maleducados, mucho maleducados. Entonces, mínimamente ese respeto, para comenzar a modificar la escena en el día a día, y después hay muchísimo por hacer a Claro nivel que sí. estructural. Y demos el ejemplo educativo. siempre, 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 porque los niños nos miran Y en vamos todo a- momento. Sigamos viajando, vamos por el espacio y volvemos con un comentario y un recuerdo de René Favaloro en uno de sus libros, Qué belleza. que tiene que ver con esos aires de pueblo y lo que se vive habitualmente en una población donde todos se conocen, ¿no? Pero Vamos. sigamos viajando Al por planeta el espacio. literario. Centro de Copiado Blue.
impresiones, fotocopias, anillados y más. Avenida Alto Laguirre 235, Tapiales. WhatsApp 113 226 1163. De lunes a sábado. Instagram Centro de Copiado Blue Tapiales. Regalá vida, regalá plantas, cactus y suculentas. Que Pachamama Vivero, tu mejor regalo. En Instagram, Que Pachamama Vivero, y encontrarás todas las novedades. Que Pachamama Vivero. Si estás buscando las mejores remeras y los mejores buzos, búscalos en Subley. Tienen diseños únicos y exclusivos que te van a encantar. Encontralos en Instagram como @subley.10 o manda un WhatsApp al 116 820 3723. 116 820 3723. Subley. En el corazón de Mataderos, Maktub, arte y deco. Los diseños más lindos están en Maktub. Cuadros, cerámicas, lámparas de sal, figuras en resina, sahumerios, cestería, mantas. ¿Dónde? En Avenida Lisandro de la Torre 2393. Mataderos. Instagram. Arte, Maktub y Deco. Taller integral de expresión vocal Voz y tu voz. Un espacio para descubrir y explorar todas las posibilidades de tu voz. Las profesoras Silvia Lamperti y Cecilia Prepotente te invitan al taller Voz y tu voz. Sede Liniers, Mataderos, Tapiales. Contactos al Instagram, @prepomúsica, @musicalisandro. Te invitamos al taller Voz y tu voz, porque tu voz sos vos. Horacio José Azar. Masajes antiestrés, cráneo facial, reflexología, digitopuntura, descontracturante, sensopercepción. Reserva tu masaje 113 146 68 74. Horacio José Azar. Instagram Azar Horacio José. La vida tiene un modo maravilloso de guiarte al camino correcto. Espacio holístico Adra Yoga. Prácticas presenciales y online. Reiki, yoga, flores de Bach, Shaumbra, danza terapia. Espacio holístico Adra Yoga. Almirante Brown, 2777. Lomas del Mirador. Comunicate al 116 357 5320. Instagram Andrea Viviana Amil. Adra Yoga. Todo lo que buscas está dentro tuyo. Radionautas. Entramos en una dimensión literaria. Estimada capitana Prepo, pero qué charla que tuvimos. Qué maravilla, ¿eh? Cómo se ve que es un tema apasionante. Y creo que en la continuidad de la 1480, porque se están preparando, los estamos viendo a distancia, Sí. a Cecilia Prepotente y Marcelo Almirón. Creo que hay están- invitada Están hoy. tomando unos mates, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Sin Ah. nada igual, ¿eh? Porque sin harinas, dijeron. Pero están tomando unos mates. silencio. ¿Tenemos una invitada? Sin harinas. Nosotros no. Acá no podemos, porque estamos en el aire. No, acá nosotros tenemos una... Nos tenemos Mira. acá, en la nave. Para aquellos que nos siguen y que no conocen de lo que es estar en el espacio, Sí. y aquí como no hay gravedad, no hay peso, no hay nada. Entonces no, acá no tenemos ese problema Mira, de cuánto pesa o de cuánto... No, acá no. no estamos pesados. No, acá no hay. No hay balanza acá. No hay balanza, no hay comida, No hay, por eso no tenemos Hay ningún agua. problema. Ningún problema. pero allá abajo sí se está cocinando algo rico, me parece. Estamos en el bloque
literario. Me gusta. Ya esa musiquita me... Sí, el famoso pianito que acompaña Sí. las grandes Que no es ilusiones. Miguel Ángel Urga, al que le mandamos un beso enorme. No, no es el maestro Urga, que es más afín a Campeones de Mataderos. Ujú. Pero voy a leer un fragmento de el libro de René Favaloro, Recuerdo de un médico rural, Qué lindo. que es un fragmento de el capítulo Los habitantes. Y creo que tiene que ver con lo educativo. A ver. Lo más trascendente de esta región, a mi entender, es que todos vivían mancomunados. Diferentes razas y religiones estaban unidas quizá por el tremendo esfuerzo que significaba vivir y desarrollarse en aquellos páramos. Jacinto Arauz era y es un ejemplo. Protestantes, judíos, católicos, vivían en común, en perpetua tolerancia. Jamás, y esto es bien cierto, pude comprobar que algún conflicto que tuviera su origen en problemas relacionados con la religión o la procedencia. Descendiente de sicilianos, recordaba los tiempos de Federico II, allá por el 1200, y Palermo era la capital de la tolerancia, y cristianos, latinos, greco-ortodoxos, germanos, normandos, sarracenos y judíos vivían en armonía, haciéndose difícil reconocerlos, pues los hábitos se habían entremezclado. Frente a los desastres producidos por la intolerancia religiosa, no habría más que citar los ejemplos de Irán, Irlanda, Israel o el Líbano. Se hace incomprensible que en nuestros días todavía el hombre viva dividido por la raza, la religión, la procedencia o el color de su piel, sin entender lo que todos deberíamos haber entendido. Sin tolerancia es imposible vivir en comunidad. Esta tolerancia debe iniciarse en la familia y trascender a la sociedad y al país. Según mi punto de vista, es base en la educación y debe comenzar en la niñez. Sin respeto por el individuo como tal, como simple ser humano, sin importar cuál sea su extracción. Es difícil alcanzar la convivencia. Todo sigue igual en Jacinto Arauz, que así muestra al mundo que la hermandad es posible. No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender. La necesidad de aprender. Qué hermoso tema de León Gieco, los maestros. Que pega porque uno dice no hay analfabetismo, Sí que y hay, ahora lamentablemente. y uno lo repiensa en realidad. Ujú. Hay lugares de nuestro país que están totalmente olvidados, Sí, olvidados. señor. Por eso, hoy que se debate tantas cosas al cohete, en gran parte, fundamentalmente quienes están fomentando los debates, ¿no? Que muy poco hicieron Exacto. por llevar en términos comunicacionales la educación. Son los primeros maleducados. Y la importancia de un sistema educativo, la importancia de los maestros y el pueblo que quiere aprender, Claro que quiere sí. escuchar cosas buenas, quiere nutrirse de buen alimento y de buenas lecturas, y llevar todo eso y difundirlo también a su familia. Es tan simple, muy tan simple. sencillo, y es lo que quisimos
Y no es una pérdida, al contrario. Lo que quisimos mostrar en este viaje de Radionautas. La pasamos bien, ¿no? Re bien. Un viaje especial y muy espacial. La seguimos... El próximo lunes. Sí, a las cuando 17. estemos de vuelta por aquí, Claro que sí. en la nave 1480. Hasta el lunes. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? En el espacio 1480, Radionauta. Cecilia Prepotente, como la capitana Prepo. Y Marcelo Almirón, como el subcomandante Chelo. Radionautas. Continúa.